Nos han dejado motivados con estos dos temas. Vamos a sentarnos para compartir una última ponencia de esta mañana por el afro sacerdote Neil Alfonso Quejada Mena. Él es, entre muchos títulos, conferencista nacional e internacional, fundador de la primera escuela de justicia ancestral afrocolombiana, asesor pedagógico del programa Justicia Ancestral Afrocolombiana del convenio entre el Ministerio de Justicia y Derecho de la Universidad de Univalle, declarado autoridad ancestral afrocolombiana, experto en asuntos afrodiaspóricos de las Américas. Neil, bienvenido. Este micrófono es suyo. Cualquiera de los dos funciona muy bien. Muchas gracias por compartirnos tema del caminar de la pastoral afrocolombiana como una iglesia profética. ¡Ashe! ¡Ashe! Bueno, cuando hablamos de pastoral afro, hablamos de reivindicación, o sea, de profecía. Hermano, abuelito, ¿usted podría levantar este coso? Vea, eso. Nos dijeron que es un instrumento musical y nos mintieron, porque no es un instrumento de música. Es un altar donde habla la divinidad y su creación. Por eso vamos a ponernos en pie, porque esto, si fuera para folclore, es que no estamos usando nuestros ritmos. Entonces, venga para acá. Bueno, suena ya. ¿Usted sabe sonar? ¿Ejecutar? Bueno, no, déjelo ahí, que ahorita llega ahí alguno. Podríamos decir muchas cosas hoy, pero los tiempos. Pero más allá de eso es compartir también como la caminada de esta experiencia de pastoral afro, y una de ellas es la metodología. La pastoral afro es una metodología propia del caminar del pueblo afro católico de las Américas. Y en el caminar propio hay que hacer diálogos estratégicos. Por ejemplo, las misas no pueden durarnos 20 minutos, ¿cierto? Tenemos derecho no a bailar, sino a expresar nuestra espiritualidad. Es que es una cosa muy diferente hacer folclore a vivir la cultura. Es la cosmovisión completa que no se puede fragmentar en canto y arte, por un lado el sistema circulatorio, por otro lado el sistema respiratorio. ¿Cómo vivimos así cada sistema en un frasco? Lo tenemos integrado. Entonces nuestro pueblo afro es eso. Entonces les invito a que nos cantemos una canción de las que ha acompañado por más de 40 años nuestro caminar de la pastoral. Vamos a sacar al pueblo adelante, vamos a sacar al pueblo adelante, le canto a mi tierra con amor, porque la llevo en el corazón. ¡Ay, sabroso me siento yo estando aquí! Porque la tierra donde nací. ¡Ay, sabroso me siento yo estando aquí! Porque la tierra donde nací. Adelante, despertemos, compañeras del futuro. Adelante, despertemos, compañeros del futuro. Salgamos del conformismo, nos espera lo más duro. Salgamos del conformismo, nos espera lo más duro. Y dice, vamos a sacar al pueblo adelante. Vamos a sacar al pueblo adelante, le canto a mi tierra con amor, porque la llevo en el corazón. ¡Ay, sabroso me siento yo estando aquí! Porque es la tierra donde nací. ¡Ay, sabroso me siento! La tierra donde nací. Bueno, ¿quiénes nacieron aquí en la tierra? Ojo, pensé que iban a pensar que era en Cartagena. La noción de territorio es que nos habita. No es que somos los dueños de la casa común. No somos los dueños de la casa nos habita. Así que quienes quieran se sientan, pero menos la delegación de Buenaventura.
Siéntense los demás, menos la gente que ha venido de Buenaventura. Y me hacen el favor y salen para afuera, para acá. La delegación de Buenaventura sale para afuera. Aquí, no se preocupe. ¿Cuántos son? Esto es para trazar el almuerzo. Vamos a bautizarlo, a echarles agua aquí a estos pelados. Oye, ¿y Manuel dónde anda? Vean, esto se llama discriminación positiva. La pastoral afro podríamos decir que arranca propiamente en Colombia con los EPAs, pero se inicia a cocinar con lo de recuperar el sujeto afro en la iglesia desde el hecho de pensar sobre el ser humano afro. En un primer periodo podríamos hablar de 1955 con la reflexión de Medellín hasta 1974 y de 1974 a 1979 y ahí comienza todo propiamente con los llamados EPAs internacionales y comienza en Buenaventura. Así que un aplauso para Buenaventura. De estos 21 EPAs se han realizado 8 EPAs en Buenaventura. Un fuerte aplauso. Buenaventura es la única sede de Colombia que ha durado más como sede nacional de la pastoral afro, con sede propia. Auditorios, capillas, incluso se construyó un seminario para el pueblo afrocolombiano. Así que un aplauso nuevamente para Buenaventura. Ahora sí entiende por qué están acá. Si usted quiere estar acá, haga lo mismo. Muchas gracias, pueden irse para allá. Cuando vean por ahí a una bonaverense, son los culpables de por allá a finales de los 60, a principios de los 70, que iban cantando cuando iba Monseñor Gerardo Valencia Cano. Bello puerto del mar, mi Buenaventura. Pare ahí. Yo soy el cantante. Ustedes cantan, encantan. Ahora, canten hasta esa primera parte. Y yo después digo la segunda. 1, 2 y 83. Bello puerto del mar, mi Buenaventura. ¡Otra vez! Bello puerto. Donde todos son negros menos los curas. Escuche, carajo. Estamos hablando de 1970. Ya se puede ir para su casa. Eso hizo que el obispo se volviera pastor, más pastor de lo que era, porque él venía de una gran misión con el pueblo indígena en el Baupés. Es uno de los que hizo que este país reaccionara frente a los grupos étnicos. Bueno, podríamos decir que el Espíritu Santo escogió para ayudar a la iglesia a hacer su deber ser. Si no es con todas y todos, no es iglesia. Es un club, una aduana o cualquier otra cosa. Entonces, al hablar de pastoral afro, estas cosas las hemos conversado. No todo lo que se diga aquí es palabra divina. Esto está en construcción porque estamos ojalá el próximo EPA sea una experiencia para sistematizar la historia de los EPAs, sobre todo nacionales, que es la que no hemos podido sistematizar porque se nos ha perdido una gran memoria. No habíamos tenido lo que hemos creado ahora. Entonces, al hablar de pastoral afrocolombiana, pensemos atrás, la anterior. Ahí me échela para atrás, abuelito. Eso. Pensemos en esta expresión, el cuidado y la atención de la persona.
Afra. Y podríamos remitirnos a uno de los africanos más importantes de la Iglesia Católica, San Agustín de Hipona, que pensó en algo muy estratégico sobre el ser como fuente de hacer. Y no solamente pensaron a él hacer y después como puedan sean. Decía él en una frase: el que te creó sin ti, completa, pero no te salvará. Bueno, vamos, ¿cómo es que es la frase? ¿Me olvidó? O sea que si nosotros no traemos los tambores, aquí no estamos. Y así le ha pasado a Cartagena. Nos quiere salvar sin nosotros. Sin nosotros. Colombia, como presidente negro, píntelo. ¿Usted sabe cuántos santos de la Iglesia Católica son de piel oscura? Hay que pintarlo porque nos da vergüenza. Y son más de 150. En un solo país hay 300. ¿Está oyendo? ¿Usted sabía eso? No hable de eso, que eso es racismo. ¿Cómo va a hablar de los negros aquí en cosas? Estamos en las cosas de Dios. Shh. Aquí no se habla de eso, de racismo, no. Pero se practica, no hay preocupación. Aquí todos somos iguales. Una vez al pobre Nuncio lo cogieron a contrapelo y le preguntan: ¿y cuántos obispos negros hay en Colombia? Pero todo aquí en la iglesia. No, monseñor, no es culpa suya. Sea sabio como el Papa San Juan Pablo II, que dijo: perdón. Y en 1992 hizo una carta. Todavía no la han borrado de internet, ahí está. Y la pegaron en la parte de atrás del documento, un documento más bonito que ayudó a ser el arzobispo anterior de Cartagena. Y la pregunta fue: ¿y los afro y los indígenas somos sujetos de evangelización o no? Y entonces se nos dañó el libro de Santo Domingo. Hagamos una carta. Hicieron 2 cartas para decir: los afroamericanos existen y los indígenas existen. Lean el documento de Santo Domingo y ahí están los 2 anexos. Carta del Papa Juan Pablo II a los afroamericanos y a los pueblos. En ambas coinciden que dicen: hombres y mujeres, usando el nombre de cristianos, hicieron parte del gran crimen enorme de la esclavización. El Evangelio dignifica a todo ser humano. ¿Cómo es que es la cosa? El Evangelio. ¿Ya se durmieron o no estoy logrando el objetivo? Bueno. Entonces, para podernos salvar, nosotras y nosotros no podemos pensar en tener una cultura cristiana, sino tener nuestra cultura, que hace rato, como diría Justino, también por allá Irineo, las semillas del verbo ya están en las culturas. Lo que hay que hacer es un diálogo profético. No es que la cultura va por un lado y la fe por otra. En la cultura está la fe. Descubrámosla. Y el Evangelio nos las va iluminando. Como iban en el carruaje, Monseñor lo dijo hace rato. Conversaban: oye, ¿y de qué es que estás hablando tú ahí? No, aquí vea cómo van a matar al Hijo del Hombre, como cordero lleva un matadero. Ciudad como esta, que hasta usaron a la iglesia para la Inquisición, que la iglesia no era la dueña de la Inquisición, fue instrumento. Como Constantino también la usó en un tiempo. Por eso es que debemos estar en constante proceso de conversión, que no es cambiarse de género ni cambiarse de humanidad, sino recuperarla. Recuperar la dignidad de todas las vidas, no solo lo humano, que es uno de los problemas también que nos están metiendo,
porque creemos la idea ahora, acá la vida humana, acá la de los animales y por acá la de las plantas. ¿Para qué así? ¿Podemos sobrevivir así independientes? Bueno, entonces no estamos de acuerdo solamente en tener solo las muestras de las plantas, sino las plantas que produzcan aire, porque los humanos producimos otra cosa. En vez de aire... Entonces, es muy interesante pensar que la pastoral está basada en esos elementos clave. La atención para dignificar al ser humano, para que de su cultura, ahora sí avanzamos, descubramos los elementos clave de la vida. Si han visto por aquí estos ancianos, bueno, hay uno solo vivo. ¿Han visto a don Rafael? ¿Está por ahí? Haga el favor y se pone en pie. Este hombre inmortal, démosle un fuerte aplauso. Es de los, aunque no estaba paseando cuando se reunieron acá en Cartagena para realizar el primer encuentro continental, que fue ¿dónde fue? ¿Dónde fue que fue? En Buenaventura. Se reunieron aquí en Cartagena para planear la reunión, pero no estaba por aquí. Se fue a comer piango, no sabe dónde. Pero es de los que arrancó esta tarea de decir, encontrémonos, conversemos. No eran epas así con tantos coloridos y tanta gente. Eran encuentros de 4, 5, 10, 20 personas. Y ya más adelante hemos ido caminando, evidentemente. Entonces hay unos hitos muy importantes. El primer encuentro de pastoral afroamericana impulsó de manera sistemática la pastoral afro para las Américas. Y se hizo básicamente como de 3 países, ¿no? El primer EPA se hizo en la ciudad de Buenaventura. Dije que no, miren que no dije el puerto, sino en la ciudad, que no era como ahora, era más sindicalista. Hasta el obispo cargaba atrás un suéter de los chinos que decía viva el sindicato de puertos. Y el anillo de pescador se lo regaló una señora que iba a París, no tenía para llegar por allá a Cali, para que no se muriera por el camino. Y un señor que se lo compró lo cargaba puesto, el anillo del obispo. También, bueno, después regaló otra, vendió un pectoral que le regalaron de oro y pasó una escuelita. Ese obispo lo iban, mejor dicho, hasta le pusieron cambio de color. Le dijeron que era obispo rojo. Yo no sé si Eufemia lo conoció. Bueno, muy bien. El hecho central es que este primer encuentro no fue nacional, sino que fue internacional. ¿Y nació en dónde? En Colombia. Colombia. Muy importantes. Hasta el momento, Colombia sigue siendo uno de los países de las Américas que más habla del tema de pastoral afro y que más procesos tiene. Después sigue Brasil, porque los procesos de acá han tenido algo que no han tenido ningunos otros. Hemos acompañado el movimiento social afrocolombiano. Ustedes vieron un señor por acá como redondo, no sabe si está de frente o de espalda, pero que por dentro tiene una sabiduría. Le dicen alias Emigdio, ¿lo han visto por ahí? Que estaba pidiendo EPA en Popayán. ¿Está por ahí? Démosle un aplauso a ese man, vea, a ese man. A ese lo encartamos, lo delegamos como pastoral afro para ayudar a acompañar el movimiento social afrocolombiano. Y lo curioso, aquí en América no hay, yo ya lo he verificado, no hay una convergencia de organizaciones sistemáticamente organizada y funcionando como la CNOA. Y es gracias a que ha peleado con un poco de gente y ha ayudado a poner orden en muchas cosas. Así que un aplauso para el proceso. Este pelado que tiene cara de negro y que como a ejemplo de San Pedro Claver quiso ser de piel oscura y lo logró ser de alma negra y no mala, que no es lo mismo. Ahí tiene varios escritos
que ojalá pudiéramos, en este caminar, evidentemente, podemos ir fortaleciendo. Y tenemos por acá otro de los fundadores. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el segundo apellido de este señor que está acá, de este sacerdote? Segundo apellido. Coco. Usted que es primo, pues. A ver, pues. Ese es el primero. No, señor. Alomía. Riascos Alomía. Bueno, él también estaba en este tiempo, no en este, sino en este. William Riascos es de los iniciadores de esta gran caminada. Un aplauso a su memoria. Avanzamos. Otro proceso muy importante, los EPAs se iniciaron a hacer, los internacionales, cada 3 años. Los nacionales todavía no habían aparecido. Los EPAs nacionales comienzan después de que la idea es, bueno, ¿cuándo volvemos a Colombia? Porque salieron de Colombia para Panamá, Ecuador, y eso era Ecuador, Panamá, Colombia. Entonces, iniciaron a vincular a través del Departamento de Misiones, de los religiosos y religiosas que han sido en el proceso de Pastoral Afro, que estaba muy clericalizada y religiosizada, decían. Y entonces que no habían casi laicos, pero comenzó así, ¿ya? Comenzó así, y un aplauso para los religiosos y religiosas que han estado acompañando. Y después, en una acción de gracias posterior, diremos los nombres de las congregaciones. Porque una cosa es decir que hay verbitas y combonianos, y otra cosa es decir que hay Saboya. Esa es otra congregación, ¿cierto? Ese son el yo me mando. El Espíritu les ha puesto la disposición. Algunos carmelitas acá no piden permiso, aunque les den madera, y ya hay unos que son negros por fuera, y el apellido, que es Lauro Negri, es Negri. Bueno, listo. Y la cabeza expulsó el pelo de algunos. Vea, don Lauro, ¿vio? Ahí está el padre Lauro. Y son obras que fueron impulsadas no para quedarse en lo religioso, sino para aportar a la iglesia. Qué bueno hacer ese estudio. Congregaciones que ustedes ven aquí, 1, 2, religiosas o religiosos, una lucha inmensa para poder sacar un tiempito para que les dejen venir un EPA y poder cargar su WhatsApp. ¿Eso qué es? Cargue más bien el breviario. También, pero el WhatsApp también va ahí. Entonces es muy importante. En la preparación de este quinto EPA, que fue una preparación que se hizo prácticamente en Medellín, para realizar el EPA internacional número 5 en Quibdó, nace en cierta manera los EPAs nacionales. Y con una consigna concreta, ¿cómo podemos avanzar? Usted, repito, usted hizo una pregunta como para 3 postdoctorados. Esto se la responde: una educación liberadora. Y de este fruto de la educación liberadora y de hablar de los territorios, de hablar de la religiosidad, ahí está, por ejemplo, un ancestro que todavía está vivo, Napoleón García, tiene un nieto, Sterling, ¿hay un pedazo por ahí? Bueno, la diócesis de Quibdó es una de las que más ha emancipado a los pueblos a través de los misioneros claretianos. Podríamos decir que esa misión liberadora ayudó a entender de que las personas negras no éramos campesinas y campesinos, sino étnicos. Y ese concepto nace en el Atrato, de donde es allá Emigdio Cuesta Pino, de Boca Chico. Entre el medio Atrato y el bajo Atrato, y luego se sube al alto Atrato, cogiendo todo eso de Tanguí para arriba, nace la idea de que hay que hacer una titulación que nos garantice que la tierra no sea usurpada, expropiada, expoliada y asesinada.
Y después de tantas reuniones, nos iniciamos a articular con otros departamentos. Por eso la ley está inicialmente inició muy enclaustrada en la cuenca del Pacífico. Porque acá, por razones suficientes, miren, por ejemplo, todos estos espacios tan bonitos, usted no ve ni un tambor dibujado, porque acá la Inquisición fue estructuralmente bien aplicada. Acá lo mejor era que usted se autorreconociera como blanco para poder tener un poquitico de participación. Pero entre más lejos estuviéramos, por ejemplo, algunos de Barú se fueron para Turbo y allá se hicieron sus palenques. Allá hicieron lo que les dio la gana. Entonces, es muy interesante entender esa dinámica, porque a veces acá, por ejemplo, Cartagena puede ser uno de los top 10 de las ciudades más racistas de Colombia. No porque la gente simplemente quiera hacerlo, sino que hay unas razones históricas. Bueno, entonces, como hay que ir avanzando, es muy interesante pensar eso. Una de las personas emblemáticas en el tema de la pastoral afrocolombiana, ya no tanto en lo internacional, es esta señora religiosa que hizo restaurar la historia de esa congregación. ¿Cómo es que se llama la señora, la que está allá? ¿Cómo se llama? Pero díganlo con más honor, hombre. ¿Cómo es? Aida Orobio Granja. ¡Más fuerte! Hay que estudiar más la vida de ella. Ella no solamente fue provincial, sino superiora general de la congregación. Sí, de las lauritas que llamamos comúnmente. Parte de eso la tiene descansando por cuestiones de salud. Pero es muy interesante la labor de convicción cristiana afro. Convicción cristiana afro. Eso es muy importante. Es muy importante tenerlo en cuenta. Este evento, porque el EPA no es tanto un evento, un encuentro, es un acontecimiento. Otro gran EPA que se hizo en Colombia fue el de Cali. El 14 EPA internacional marcó también un hito muy importante en la historia de la pastoral afrocolombiana. Y de allí se irradia para el resto del país. Ustedes en Colombia hemos tenido 3 EPAs internacionales. El primero fue, ¿en qué año? 1980. El segundo, en Quibdó. ¿En qué año? Y el tercero, ¿en qué año? Bueno. No fueron primero, segundo y tercero EPA. El primero fue el primero. El segundo EPA en Colombia internacional fue el quinto. Y hasta ahora, bueno, no puedo decir el último porque... y el tercero en Cali. Bueno, qué bonito. Y nos están pidiendo que sea un EPA internacional en Cartagena. Eso están pidiéndolo para de pronto entre 6 años, 5 años, ¿no? Porque la gente conoce mucho en América Cartagena. Poco conoce la palabra Buenaventura. Usted va a México y dicen Cartagena, Cartagena, Cartagena. Y hablan de la costa como costa Caribe. No, el Pacífico no lo mencionan como costa. Pero es bueno enseñarle eso, ¿no? Pero ellos quieren el contenido histórico, político y social de lo que significa Cartagena para el mundo afro. Vivir aquí es una hazaña. Debería representarnos, ¿no? Entonces es muy importante entender 3 grandes temas se abordaron que están prácticamente en la línea de la pastoral afrocolombiana. El primero, podríamos decir, el contexto de la población afro y su espiritualidad. Se habló de religiosidad popular en el pueblo afro. Eso fue muy valiente, hablar de la existencia de prácticas ancestrales afro para que se validaran en la iglesia, fue muy valiente. Estamos hablando en 1980. Rafael tenía otras gafas, ¿no? Y hablar de educación liberadora en Colombia en los 90, con Pablo Escobar y sus matones. ¿Qué es válido? Lo que tenga plata. Decir que, ojo, que la educación nos ayuda a liberarnos.
que la educación puede ser, como diría Mandela, un arma de destrucción de la corrupción. Todavía podemos soñar con eso. Y elementos como esos. Hablar de la territorialidad, que fue lo que se habló en el EPA 1 internacional, ayuda a parir la Ley 70 de 1993. Y hablar de educación liberadora, ojalá todas esas memorias en la página de CAEDI, que es una experiencia fruto de todo este caminar, todavía no han podido sistematizar ni el 3% del caminar de solo Saboya, porque no es posible, no es posible. Pero sí hay más de 500 libros importantes que uno dice, deberíamos leerlos, ¿cierto? Rafael ya tiene un proceso con todos los hermanos combonianos, que no solamente arrancó acá, sino también en Brasil y en Ecuador, de un centro afro, nacional. Y hay digitalizado una cantidad de volúmenes, hay muchas experiencias de investigación, hay visibilidad, hay muchas experiencias que han realizado diócesis, arquidiócesis, caso de Cali, Quibdó, la diócesis de Apartadó y Medellín, muchas experiencias hay. Ahora todo el acompañamiento que ha ofrecido la Pastoral Afro, el Movimiento Social Afrocolombiano, desde la CEPAC y esta experiencia de CNOA ha sido incalculable y necesitamos estudiarla más. Y es muy importante eso, porque posteriormente vamos a ver cuáles son los desafíos que es el EPA, que reúne a más de 11 obispos por primera vez en Colombia, a plantearse, la Iglesia tiene un desafío con el pueblo afro. En el EPA que se hizo en Cali, salimos con uno de los grandes desafíos y era, ¿cómo es ser afro en la Iglesia, por ejemplo? Uno puede hacer la pregunta, ¿se puede ser una persona afro y luego sacerdote o católica? ¿Sí? ¿Y se puede seguir siendo afro si uno se vuelve católico? No, no es posible. ¿Cómo está diseñado, no? ¿No ves que esto no es un altar sagrado? Esto es un instrumento. Lo de negro todavía no es dogma. Le estoy diciendo, o sea, si nosotros queremos madurar nuestra fe cristiana, tenemos que primero recuperar nuestra cosmovisión. Porque lo contrario tenemos es teología misional o misionera de la colonia, que es muy probable. Así de sencillo. La simbología afro, propiamente, ni algunos afros la conocen porque estamos colonizados un poco. Y entonces, nosotros mismos la rechazamos. Así de sencillo. ¿Cuántos de ustedes que tengan allí, ven estos colores, creen que es una tela? Y creen que son unos colores. La mayoría. Estos son unos mensajes políticos y religiosos. Son símbolos sagrados. ¿Entendemos eso? Nos han educado, pero no en lo propio. Y no es culpa de la iglesia solamente. Es también nosotros como iglesia qué podemos hacer. Por eso la Pastoral Afro es un espacio de concienciación, de tomar conciencia de lo propio y cómo descubrir a Cristo. Ojo, que Cristo no es el Vaticano, ni es la Rota Romana, sino que es un pilar, el pilar del reino de Dios. La defensa de la vida, la verdad, la justicia y la paz. Eso es la esencia del cristianismo. Por eso cuando iniciamos a hablar de inculturación, que teníamos un disenso con Emigdio, que decía que en vez de cambiarle inculturación a inculturación, habláramos de diálogo profético, que es de autoridad a autoridad. El evangelio es lo que hace ser a la iglesia. La iglesia no es iglesia sin el evangelio. Y el evangelio no son los 4 evangelios. Es Cristo mismo y es su amor y su misericordia.
Eso es ya otra cosa. Entonces, cuando a uno le quitan la marimba y le dicen esto no es sagrado, pero el piano sí, el órgano de tubo sí, eso está bailando en misa. Pues yo estoy de acuerdo que uno no esté bailando en misa. ¿Quién dijo que uno tiene que ir a bailar ya? Vaya a bailar en una discoteca. Al templo vaya a darle gracias a Dios con danza. Con danza. Y la danza, ojo, que no es coreografía. Usted, el obispo que nunca ha practicado en Mapalé 5.8, dice, yo no puedo danzar. No, señor, usted mueva así sea el ojo y ahí está haciendo su ejercicio. Es eso, es todo ese encuentro. No es la coreografía que tenemos que No, eso es otra cosa, eso es una manera de organizarse y está bien. Pero la danza es, como explicó una vez en una misa afro, que afortunadamente estuvo el nuncio, el anterior, en la danza de posesión del obispo de Apartadó, el anterior, Monseñor Hugo, hicimos una danza que él después en la homilía explicó, y no que la explicamos. Y yo, ¿por qué el pueblo afro danza la palabra? ¿Y sabe qué dijo él? Es que no debe ser posible alabar a Dios solo con la cabeza. No solo debemos alabar a Dios con la razón, sino con todo el ser. Y eso hace que con los sonidos de los instrumentos sagrados hacen que el resonar de la voz de Dios entre a todo nuestro ser. Eso es la danza. Y uno está ahí plenamente, como una mujer preñada. Tiene que estar preñada completa, no solamente un brazo. De eso no entendemos los hombres, ¿cierto? Imagínense. Entonces, qué interesante descubrir ese elemento. Entonces, en este elemento, así para avanzar rápido, porque el almuerzo hace llamadas desde el estómago, básicamente entendemos, vean, unas palabras claves que nos pueden ayudar a dimensionarlo, el caminar de la pastoral afro en Colombia, porque Colombia tiene unas dinámicas más estratégicas, me atrevo a decir, que todo el resto. En Colombia tenemos el caminar de los EPAs de dos clases, nacional e internacional. Los nacionales son anuales y los internacionales trianuales. Hubo un momento en que nos pusimos de acuerdo por la situación económica, de violencia y también de salubridad, que cuando hubiese un EPA internacional, no hiciéramos EPA nacional. Eso fue una alianza de una época, ¿ya? Y es un mecanismo, ¿no? Entonces, los EPA son espacios sagrados de Ubuntu, donde aquí compartimos experiencias de existencias, de coexistencias. Por eso el que venga a un EPA sin traer nada, no vino. Porque usted o trajo algo o se murió hace 10 años. Usted no es capaz ni siquiera de compartir una mirada, no esté aquí. Claro. Si usted no saluda a nadie, usted, ojo, no vino, se quedó en otro lado. Entonces, una de las cosas que debemos recuperar es la ancestralidad. Y en eso sí podemos avanzar en otro momento, porque cuando dije ahora rato que el territorio nos habita, significa que el territorio no es una tierra, sino un escenario de las vidas, de lo que se ve y de lo que no se ve. Que los ancestros dicen, lo que no se ve es más grande que lo que se ve. Usted me ve aquí esta mano, usted sabe cuántos virus tengo yo aquí en 1 centímetro cuadrado. Y los virus no tienen que ser malos, pero no los vemos. Cogemos un microscopio y iniciamos a ampliar, y un poro puede ser como un río de otras cosas, ¿no? Millones. Y lo mismo en el tema energético. Yo he visto personas que por estar mal dormidas
tocaron una planta y la secaron. Ajá. Hay hombres que han perdido hasta la reproducción porque estaban más dormidos y... Sí, ¿cómo es? De eso no entiende ni la justicia ordinaria ni los dogmas de fe. Todavía no han llegado allá y son dogmas. Pero todavía de eso, de que una persona esté aquí, como la tatarabuela del director de la Pastoral Afro, y de aquí no cogía avión. En un minuto estaba en Guapi. ¿Eso cómo explica usted eso? ¿O cómo se explica de que usted tiene un problema del hígado y una señora o un señor lo tiende en una silla y pronuncia unas palabras y luego coge un cuchillo y lo abre, le saca el hígado, lo limpia y vuelve y lo mete y ya usted vaya para la casa y queda sano? ¿Cómo explícame usted eso? Explíqueme usted eso. Más allá de los secretos de conocer para qué sirve un pepiao de Naidí. A ver, levanten la mano los que conocen el Naidí. Explíquenle después a los que no lo conocen. Y así tenemos plantas sagradas, tenemos momentos sagrados que podrían, como diría el Papa Francisco cuando estuvimos visitando, le dije, enriquezcan y hagan sonreír la iglesia. Y no se refiere a poner unas dinámicas, no. Que nuestra presencia tiene que significar algo distinto. Bueno, entonces tenemos aparte otros espacios que se llaman los encuentros de delegados o de agentes de pastoral que preparan los EPAs. Y en ese ámbito también están diócesis en las que se han realizado eventos de carácter casi nacional y otros que son espacios de preparación como delegados. Por ejemplo, los que están subrayados en negrilla son ciudades o pueblos o lugares donde ha habido EPAs nacionales. Vamos a ver, si yo menciono el pueblo o la ciudad y usted viene de allá, hace una bulla. Recuerden que la expresión bulla era una protesta, de ahí sale una de las palabras de la tradición sagrada, bullerengue. Bueno, a ver, Buenaventura, Buga, Candelaria, Quito, Ismina, Popayán, Guapi, Dominguillo. Allá se hizo el primer EPA nacional juvenil. Allá se hizo en Dominguillo, Cauca. Tumaco, Cartagena, Cartagena, Montería, Pereira, Santa Marta, Medellín, Urabá, Bogotá, Barranquilla. Bueno, esta es parte de nuestra geografía, pero no significa que otros territorios no tengan representación ni estén haciendo procesos. Por ejemplo, Valledupar. En Valledupar están haciendo un trabajo interesante y allá no hemos hecho ni un EPA. Riohacha, Sincelejo, Mocoa, Cali. No aparece Cali. Bueno, pero Cali lo mencioné. Ahí me equivoqué yo. Pero ¡Cali! Si Cali ha hecho EPA, ya dijimos que Cali ha hecho internacional y ha hecho 2 nacionales. Uno de los EPAs más notables que hizo Cali fue el que tuvo que ver con fe y política. Porque como hemos tenido errores tan grandes como iglesia, eso de juntar fe y política es muy complicado. Pero la acción social es política. Y la experiencia que hacemos con las comunidades tienen que representarse en unas posturas políticas. La postura de la defensa de la vida es política, que es otra cosa del partidismo. Entonces, no, que hay que defender a los animales, pero matar a los niños. ¿Cómo así? Momentico. No estamos defendiendo la vida. ¿Cómo vamos a matar a unos y a defender a los otros? Entonces, perdón, Cali. Bueno, seguimos.
Unas temáticas que se han abordado en los EPAs nacionales. De todo hemos hablado. Pero hubo una serie de EPAs, cerca más o menos 4 EPAs que abordaron el tema de Biblia y pueblo negro. Desde la espiritualidad, desde lo religioso, porque la mayoría éramos religiosos. Entonces preguntámonos si podemos seguir siendo afro en la iglesia. O sea, nos pueden dejar ser. Porque yo decía, bueno, por ejemplo, vamos a hacer la misa y yo no puedo tocar los tambores. No, es que eso no es instrumento litúrgico. ¿Y eso qué es? Yo preguntaba, ¿y eso qué es? ¿Que eso es litúrgico? O sea, esa música no es litúrgica, porque Dios habla en latín. Puro embuste. Si Dios habla latín, tiene que hablar también suajili, tiene que hablar español, y español del Pacífico, español del Caribe, porque es bien diferente. ¿Hay quien me entiende que es un cutrú? Cutrú. Bueno, entonces, es bien interesante. Una de las temáticas claves de los EPAs, sobre todo que fue el tema del territorio. La conferencia episcopal avaló un documento que hicimos del Pacífico. La tierra, un don de Dios para la vida. Y fue frente al tema de la minería. Vea, la iglesia colombiana ha aprendido a ser más profética con la pastoral afro. Felicito especialmente a la pastoral social nacional, que ha estado muy activa en defender los derechos de los territorios. La cantidad de retroexcavadoras que hicieron inmovilizar en el Pacífico, y eso que ya fue tarde porque a la larga, pues no solamente fue pastoral social, sino muchas otras instituciones, pero han favorecido la idea de que el territorio es para la vida, no solamente para extraerla, que uno de los botones detonantes de la guerra es la extracción. La idea del monocultivo y la extracción, como dijo acá el compañero de Palenque, es que no hay que meterse por ahí. No se preocupe, que usted no se va a morir sino en el último punto, pero aquí faltan 3 días, tranquilo. No entro por esa puerta y punto. Nosotros sabemos que es la puerta hacia el caos. Acabar con todos los árboles, así nos llenen los bolsillos de billetes. Tenemos que ser consecuentes con eso, defender la vida. Y muy clave, por ejemplo, el tema de la juventud. 3 EPAs pensados en pensar la juventud desde ellas y ellos. O el EPA, por ejemplo, que se hizo en Medellín, abordó directamente eso. El que se hizo en Dominguillo abordó directamente el que se hizo en Quibdó también. Y fue la juventud. A ver, ¿quiénes tienen menos de 30 años? Pónganse en pie. A ver, un aplauso para Sterling, que se siente joven, para toda la juventud. Démosle un fuerte aplauso. Muchas gracias por su presencia aquí. Avanzamos. Y entonces hubo un momento donde nos preguntaban, sobre todo los obispos, ¿y eso qué es que ustedes hacen? Porque qué bonito lo que dijo aquí el arzobispo Popayán. ¿Cierto? Si es pastoral, tenemos que estar ahí, ¿cierto? Pero ¿por qué nos tocó organizarnos? Porque nos habían soltado. Nosotros mismos nos tuvimos que organizar. Y nos organizamos tanto que después nos tuvieron que llamar. Pero a veces a fusilarnos por un lado. ¿Y eso que ustedes hacen, qué es eso si es cristiano? ¿Y qué es eso de pastoral afro? Aquí hay un obispo que ahora es arzobispo de Cartagena y nos ayudó a favorecer el diálogo sagrado de entendimiento. Y eso es muy importante de Monseñor Munera. Démosle un fuerte aplauso. Y es un detalle muy importante porque nos obligó un poco a sistematizar lo que hacíamos. Y esto después de un encuentro que hicimos en Bogotá, que podríamos haberlo denominado EPA, pero estábamos preparando el EPA continental en Ecuador, en Guayaquil. Dijimos que no toda acción era pastoral afro. No toda acción con la gente afro es pastoral afro. Entonces ahí lo definimos. Vamos a ver si lo alcanzamos a leer y ya nos vamos callando la boca. Pastoral afro es la acción evangelizadora de la Iglesia Católica que promueve al pueblo afro para que éste, desde su identidad, viva el proyecto del reino de Dios. Esto es una
síntesis de más o menos, mejor dicho, como 500 días y horas de discusión, pero es un texto inspirado. En ese sentido, se ha creado un espacio nacional que nació en Buenaventura, CEPAC, ahora se llama Buenaventura, CEPAC Buenaventura. Hay un CEPAC, el CEPAC nacional, la sede ahora se puso en Bogotá, porque como el país es centralista, entonces a la larga toca hacer muchas gestiones en la ciudad capital, pero otras regiones o jurisdicciones eclesiásticas vimos la posibilidad por el avance de lo que hemos recorrido. Por ejemplo, en el caso de Cali, se creó un CEPAC Cali. El caso de Medellín, CEPAC Medellín. En el caso de Quibdó, dijeron no, vamos a seguir así, articulados a la pastoral diocesana en general. Pero en el caso de la diócesis de Apartado sí elegimos crear la CEPAC Urabá. Entonces, pero trabajamos articuladamente. La conferencia episcopal ya no tiene, es la única pastoral étnica en el país que tiene vocería, estructura y dinámica propia. La conferencia episcopal simplemente nos puede decir, quiero conversar con ustedes cuál es el plan estratégico que tienen. ¿Qué es que piensan hacer en el 2028? Nosotros tenemos razón de eso. Tranquilamente a los que dicen a la pastoral indígena, llamen a los indígenas, a ver si tienen eso. Los que sí tienen fama de muy organizados, llámenlos y pregúntenle cuál es su pastoral indígena. Eso, entonces, ojo al ojo. Nosotros mismos damos garrote porque no lo conocemos a veces lo que tenemos. Entonces, tenemos un diálogo con la conferencia episcopal y con el CELAN. Ahí se creó un espacio que se llama CEPAFRO, que hace parte de una estrategia de articulación entre lo que hacen los obispos de América Latina con los obispos de Colombia. Y como en un tiempo no teníamos representación, entonces nos tocaba con nosotros mismos, nosotros teníamos como sus obispitos. Y era una manera de nosotros salvarnos los procesos. Entonces más adelante dijeron, bueno, sí, va a haber un obispo encargado de la pastoral afro, pero como eran como, yo creo que son hasta poquitos los obispos, entonces les ponían como muchas cosas, muchas tareas. Entonces el mismo de pastoral afro le tocaba no sé qué, pastoral de los extraterrestres, pastoral de los, mejor dicho, una cantidad de cosas. Y a veces, o como el que denominaban para etnias, que también le ponían otros servicios, y uno entiende la minimización de costos para maximizar servicios. Pero evidentemente, si nosotros hubiésemos dependido de las dinámicas episcopales de Colombia, no existiríamos como pastoral afro, porque hubo un ataque directo, pero evidentemente esto es de Dios y no estamos aquí para pelear como iglesia, sino caminar juntas y juntos. Entonces, esos espacios de articulación, por ejemplo, se vieron por allá hasta en México, la diapositiva anterior, que muestra ahí el cabello de Saboya. Esa es la delegación de Colombia que estuvo en el EPA en México. ¿Dónde juega, Coyo? Puerto Escondido, no Córdoba, sino Puerto Escondido, México. Bueno, entonces, bueno, y los ecos que podríamos decir de los EPAs en Colombia, los que hemos ido caminando específicamente como EPA, hemos dado unos saltos interesantes. Desde el 2001 hacia acá, en el 2001 en Colombia cumplíamos 150 años de abolición legal de la esclavización en el país. Iniciamos a hacer una cosa que llaman los manifiestos de la pastoral afro. Desde allí cada EPA tiene un manifiesto. Uno de los más contundentes fue el del 2001 y el del 2010 se hizo con los afrocolombianos y el bicentenario. ¿Cómo nos leemos nosotras y nosotros como pueblo afro? Por ejemplo, el otro día había Beiro que tenía su bandera del país de Colombia, el 20 de julio. Entonces lo curioso es que en la pastoral reflexionábamos sobre eso. ¿Y nosotros por qué celebramos el 20 de julio? ¿Es la fiesta de qué? Bueno, aquí un autor muy interesante para América Latina que pronto pudo ser premio Nobel de Literatura, Manuel Zapata Olivella,
él se fue a Estados Unidos y llegó allá y dijo, yo quiero conocer la historia de los afroamericanos acá. Entonces le dijeron, vaya a Harlem. Y allá se encontró con Dalton Hughes. Y le dice, me dijeron que me estabas buscando. ¿Tú dónde vienes? ¿De Colombia? Sí, he estado escribiendo mucho y quiero escribir sobre ustedes y no sé qué. Y dice él, ¿y tú por qué no has escrito sobre los tuyos? Y yo, ¿cómo así? Sí, tú eres afro ajá, ¿y dónde están tus documentos, tus libros sobre los afros? Y ahí iniciaron a salir los documentos sobre eso, porque uno de los poemas que le regaló Dalton Hughes es, no es muy largo ese poema, pero es una cosa muy contundente. Y es, el día de la victoria será también la nuestra. Cuando en Colombia estaban triunfando diciendo, ganamos, somos libres, 1810, 1820. Esperen, yo hago una, ¿cómo es que es la cosa? 1810, 1819. ¿Cuándo fue el año de la abolición de la esclavización? 1852, el 2 de enero de 1852. No se nos olvide eso, que el papel dice, firmaron el 19 de mayo de 1851 y entra en vigencia 2 de enero de 1852. Ahí inició jurídicamente a ser abolida la esclavización en Colombia. O sea que cuando cantaron la libertad para todo el país, sin el pueblo afro, nosotros estamos encadenados. Entonces, ¿eso es lo que celebramos? El día de la victoria no es todavía la nuestra. Dalton Hughes. Bueno, y finalmente entonces, desde allí se hizo un silenciamiento enorme, donde no sea el impulso de la Iglesia Católica, en este caso representado en las misioneras y misioneros que dijeron, vamos a dignificar a los grupos étnicos. Vea, de 1851 no se habló del pueblo afro legalmente en el país hasta 1993 propiamente. ¿Cuántos años? De silenciamiento jurídico. Eso representó muchas muertes y otra victimización después de la esclavización. Apenas se hace la abolición, se silencia y se expulsa a la gente. Y luego en el 91 dicen, bueno, 2 años después, transitoriamente, redacten una vaina para esa gente y nos reconocen como grupo étnico. Y ya estaba la ley, bueno, no ley, es algo más grande que la ley en Colombia. El convenio 169 de la OIT, que lo incorporaron en la Constitución a través de la ley 21 del 91. Y habla de la autonomía de los pueblos. O sea que tenemos derechos propios. Y eso no hay que negociarlo, pero hay que conocerlos primero. Entonces, en ese sentido, allí se da un gran afloramiento del hecho del derecho a tener derecho. Por eso entonces nos preguntábamos, si Dios nos hizo a su imagen y semejanza, ¿de qué color es la piel de Dios? No, por eso. ¿Cómo va a decir usted que Dios es negro si Dios es color piel? Y color piel es mestizo. Entonces, pensemos cómo son las imágenes, las pedagogías que hacemos hasta en la catequesis para nuestra propia gente. Uno va a los templos católicos y eso que hasta el Señor de los Milagros, que a fuerza de quemarlo se siguió viendo negro, y usted va en Antioquia y ya lo están aclarando, que es vaya, vea las imágenes de la Virgen, que son la mayoría, son vírgenes black woman. Miren Cartagena las imágenes de la Virgen del Carmen, búsquela, a ver si hay alguna original negra. Y era negra, ahora, desde que pase por donde sabemos ya. Y así mismo, no, negro solamente fue San Benito y San Martín de Porres. No más nadie. Ay, Dios mío, y eso. Y no solamente en Buga, aquí en Colombia, si quieren, pregúntenle allá al joven Sterling, hay una que está descubriendo los lugares sagrados. Entonces, avancemos a la última.
y decirles que este EPA debe despertarnos a todas y a todos la conciencia de seguirnos reuniendo, seguir articulando y progresando en la esencia, porque los EPA son espacios del encuentro con Dios que está presente en todos nuestros pueblos. Muchísimas gracias.